En septiembre de 1992, un grupo de cazadores descubrió un autobús abandonado en las profundidades de Alaska. Había una nota clavada en la puerta, una petición desesperada de ayuda escrita por una mano temblorosa en la página rota de un libro. Un viajero desconocido llamaba a los transeúntes, rogándoles que le salvaran. Escribió que estaba mortalmente enfermo, demasiado débil para seguir adelante y completamente solo. Lo que descubrieron en su interior cambiaría para siempre la percepción de hasta dónde podía llegar una persona en busca de la libertad. En aquel momento, nadie sabía aún que esta historia se convertiría en uno de los dramas de supervivencia en la naturaleza más comentados. Una historia sobre los sueños y su colisión con la realidad, sobre la delgada línea que separa la valentía de la temeridad. La historia de un hombre cuyo nombre daría la vuelta al mundo. A finales de abril de 1992, la primavera apenas comenzaba en Alaska. El Stampede Trail, donde se desarrolla esta historia, se encuentra a 20 millas de la pequeña ciudad de Healy, el último puesto de avanzada antes de la vasta naturaleza salvaje de Alaska. Aquí no hay residentes permanentes, solo cazadores poco frecuentes y viajeros ocasionales. En estos parajes, la naturaleza no perdona los errores. Los cambios bruscos de temperatura exigen una preparación cuidadosa y el conocimiento del terreno. Los ríos alimentados por el agua de deshielo se convierten en trampas traicioneras. Su caudal aumenta, y los vados, que en invierno se pasan sobre hielo, se convierten en arroyos turbulentos. Los animales salvajes, osos pardos, alces, lobos, hacen que estos lugares sean aún más peligrosos. La aparente serenidad de la naturaleza primaveral oculta la dura realidad de la tierra, donde el hombre es solo un invitado, y cualquier error puede costar la vida. Es aquí, en el corazón de la naturaleza salvaje de Alaska, donde un joven, cuya historia cambiará la percepción de lo que la gente es capaz de hacer en busca de sus sueños. Christopher McCandless, un universitario de 24 años, siempre ha destacado entre sus compañeros. Intelectual, deportista, estudiante con matrícula de honor, por fuera era la encarnación del sueño americano. Nacido en el seno de una familia acomodada y educado en la prestigiosa Universidad de Emory, tenía todo aquello a lo que suelen aspirar los jóvenes. Pero detrás de esa fachada de vida de éxito, había un hombre que veía el mundo de otra manera. Ya de estudiante, Chris mostraba rasgos inusuales para su entorno. Comía arroz durante semanas, aunque tenía dinero de bolsillo. Se negaba a llevar ropa nueva, prefería vaqueros y camisas viejas. En su habitación apenas cabía una mochila. Era un ávido amante de los libros, especialmente atraído por las obras de escritores como Thoreau, Tolstoy y London, encontrando en sus obras un reflejo de sus propios pensamientos sobre la libertad, la honestidad y la sencillez de la vida. En mayo de 1990, justo después de graduarse en la universidad, Chris dio un paso que conmocionó a todos los que le conocían. Donó todos sus ahorros, $24,000, a obras benéficas. Abandonó su coche, quemó el resto del dinero que llevaba en la cartera y se marchó de casa sin contarle a nadie sus planes. Rompió por completo con su vida anterior y adoptó un nuevo nombre, Alexander Superbug. Los 2 años siguientes fueron un viaje no solo a través del país, sino también de sí mismo. Recorrió Estados Unidos haciendo autostop, con trabajos esporádicos y una vida sencilla. En Dakota del Sur recogió cosechas. En California lavó platos en un restaurante. En Arizona trabajó en McDonald's. Pero no se quedó en ningún sitio para siempre. Pero no se quedaba mucho tiempo en ningún sitio. En cuanto tenía algo de dinero para comer, se ponía de nuevo en camino. Las pocas personas que llegaron a conocerle mejor durante estas andanzas hablaban de la asombrosa combinación de firmeza de convicciones y suavidad en la comunicación. Podía hablar durante horas de literatura o filosofía, pero nunca imponía sus opiniones. Con su atractivo carisma, evitaba sin embargo los apegos profundos, como si temiera que pudieran convertirse en un ancla que le apartara de su objetivo principal,
Su objetivo era la libertad absoluta, libre de dinero, de obligaciones, de las convenciones de la sociedad. Buscaba una experiencia de vida pura, incontaminada, en la que estar a solas con la naturaleza y consigo mismo. En su mente, Alaska no era solo un destino, era un símbolo de esa libertad, la última frontera donde aún se podía encontrar la verdadera naturaleza salvaje. El 28 de abril de 1992, el electricista local, Jim Gallien, recogió a un joven autoestopista en la autopista. El tipo vestía con ligereza, vaqueros raídos, chaqueta fina, zapatillas viejas. Solo llevaba una pequeña mochila y un rifle. Se presentó como Alex y pidió que le llevaran al comienzo del sendero de la estampida. Por el camino se pusieron a hablar. Gallien, un experimentado alascano, observó con consternación el escaso equipo que llevaba su compañero de viaje. 10 libras de arroz, un saco de dormir ligero, unos cuantos libros. Ese era todo el equipaje para la vida en el desierto. Ni ropa de abrigo, ni mapa del terreno, ni brújula. Cuando Gallien se ofreció a comprarle el equipo y la comida necesarios, el muchacho se negó educada pero firmemente. Tenía la filosofía de probarse a sí mismo contra la naturaleza, confiando solo en sus propias fuerzas. Al detenerse al comienzo del sendero, Gallien intentó por última vez disuadir a su extraño pasajero. Habló de las insidias del tiempo primaveral, de los cambios repentinos de tiempo, de lo fácil que era perderse en aquellos parajes. Pero había tal determinación en la mirada del joven que todos los argumentos parecían impotentes. Lo único que Alex aceptó de Gallien fue un par de botas de goma. Al despedirse, pidió a Gallien que les hiciera una foto sobre el fondo de la señalización del sendero. El joven, sonriente y entusiasta, levantó la mano en señal de despedida. Lo que sucede después de que esta figura desaparece en la curva de la pista forestal será recordado para siempre por todos los que entren en contacto con esta historia. Los primeros días de viaje fueron difíciles. El segundo día Chris se cayó en el hielo, empapado hasta los huesos, pero consiguió salir y encender un fuego. En su diario anotó brevemente este episodio. Día 2. Caída a través del hielo. Pero la verdadera suerte fue lo que ocurrió el cuarto día de viaje. A 20 millas del inicio del sendero, encontró un viejo autobús con el número de ruta 142. Día 4. El autobús mágico, escribió en su diario. Incapaz de ocultar su alegría por el hallazgo, el autobús se había convertido en su hogar y su fortaleza. En su interior encontró una vieja estufa, unas cuantas estanterías destartaladas e incluso un viejo colchón. Chris organizó el espacio, creando una apariencia de comodidad. Libros ordenados, un saco de dormir extendido junto a la estufa, una estantería improvisada para guardar provisiones. Empezó a llevar una vida comedida, llena de preocupaciones diarias por la comida y el calor. Cazar no era fácil. Con un pequeño rifle del calibre 22, solo podía conseguir caza menor: ardillas, perdices, ocasionalmente gansos. Cada día era una lucha por la comida, pero Chris se sentía realmente vivo. Sin embargo, no todo era color de rosa. Las noches seguían siendo frías, y las lluvias primaverales estaban convirtiendo el barrio en un pantano. Los mosquitos que llegaban con el calor hacían de la vida una batalla constante. Las ventanas rotas del autobús dejaban entrar hordas de insectos de los que no había escapatoria ni siquiera por la noche. Las primeras notas de cansancio aparecen en el diario. Día 14. Sufrimiento. Pero hubo momentos alegres. Hacia finales de mes consiguió cazar un pato salvaje. Día 31. Pato sabroso. Una entrada triunfal en su diario celebraba este pequeño triunfo cinegético. Pero el principal reto se estaba convirtiendo en la soledad. Para un hombre que había pasado los 2 últimos años en constante movimiento, conociendo gente nueva en cafés de carretera, granjas y pequeñas ciudades, este aislamiento absoluto era especialmente agudo. Si antes podía pasarse horas hablando con viajeros al azar o compartiendo sus pensamientos con quienes le daban trabajo, ahora sus únicos interlocutores eran los libros. Thoreau, Tolstoy, London.
Chris pasaba horas leyendo, tomando notas al margen, pensando. En su diario filosofaba cada vez más sobre el sentido de la vida, sobre la libertad, sobre la naturaleza del espíritu humano. A finales de mayo de 1992, la naturaleza se mostró generosa. Apareció más caza, florecieron los arbustos de bayas, los días se hicieron más cálidos. Chris se adaptó a la vida en la naturaleza. Aprendió a leer las huellas de los animales y a encontrar plantas comestibles. Hizo fotos de su vida, posando con su presa, leyendo junto al fuego, de pie frente al autobús con el brazo levantado. En todas las fotos sonríe, pero su figura es cada vez más delgada. En su 43º día en la naturaleza, se produjo un acontecimiento que lo cambiaría todo. Chris había abatido un alce, un gran éxito para un cazador inexperto con un rifle de pequeño calibre. Era su mayor presa, y le proporcionaría comida durante semanas. Una entrada triunfal en su diario rezaba: Día 43. Alce. Pero la euforia fue rápidamente sustituida por la desesperación. Sin experiencia en la caza mayor y sin conocer las formas correctas de almacenar la carne, cometió una serie de errores fatales. En el deshielo primaveral, la carne empezó a estropearse más rápido de lo que él podía procesarla. Los intentos de ahumar la presa fueron infructuosos. El humo era demasiado débil y la carne permanecía cruda por dentro. Día tras día, veía cómo su gran victoria se convertía en un desastre. La pérdida de tanta carne valiosa fue un duro golpe para él. No era solo un fracaso en la caza, era un cruel recordatorio de lo poco preparado que estaba para la vida en la naturaleza. Su diario de estos días estaba lleno de sombrías reflexiones sobre su propia incompetencia. A principios de julio del 92, Chris había tomado la decisión de abandonar el autobús y volver a la civilización. 2 meses de escasa comida y una lucha constante por la supervivencia le habían agotado físicamente. Sus reservas de arroz se agotaban. Su caza tenía cada vez menos éxito. Cada día necesitaba más fuerza para conseguir comida y menos energía. Tras el desastre con el alce, estaba claro que sus habilidades no eran suficientes para sobrevivir a largo plazo en estos parajes. Tras reunir sus pocas pertenencias, emprendió el viaje de regreso. Pero la naturaleza le tenía reservada una dura sorpresa. El río Teclanica, que había cruzado fácilmente en abril sobre un lecho medio helado, era ahora un torrente imparable. El agua de deshielo de las montañas lo había convertido en una masa agitada de más de 65 pies de ancho. Durante días, Chris buscó la forma de cruzar el río. Caminó por la orilla, tratando de encontrar un lugar más estrecho o un vado natural. Pero en todas partes se encontró con la misma imagen: una poderosa corriente capaz de derribar a cualquiera que se aventurara en ella. Una inquietante anotación en su diario decía: la lluvia ha arreciado. El río parece intransitable, solitario, aterrador. El 8 de julio, tras varios intentos infructuosos de encontrar un cruce, volvió al autobús. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Enfado por no estar preparado? ¿Miedo a lo desconocido? ¿Frustración al darse cuenta de que su sueño de fundirse con la naturaleza salvaje había resultado ser una trampa? No se dio cuenta de que a solo 1,5 kilómetros río abajo estaba el cruce de cable manual marcado en los mapas que una vez se había negado a tomar. Ahora el autobús había pasado de refugio a prisión. Las provisiones se agotaban, las fuerzas se esfumaban y lo desconocido estaba por llegar. Pero incluso en este punto, Chris no se rindió. Siguió cazando, recolectando plantas y escribiendo un diario. Su voluntad de vivir seguía intacta, aunque su agotamiento físico era cada vez más notable. Tras regresar al autobús, la situación empeoró rápidamente. La dieta de Chris era cada vez más escasa. Mientras que antes podía permitirse pequeñas porciones de arroz, complementadas con caza y bayas, ahora apenas había comida suficiente para mantener sus fuerzas. La caza requería energía, que empezaba a escasear. Un círculo vicioso del que no podía escapar. A finales de julio apareció en su diario una anotación inquietante. Cuando las reservas de arroz estaban casi agotadas,
Chris empezó a buscar más activamente fuentes alternativas de alimento. Entre los libros que se llevó había una guía de plantas locales. Siguiendo sus indicaciones, descubrió y empezó a recolectar las raíces y semillas de la patata silvestre, una planta que los lugareños habían utilizado tradicionalmente como alimento. Pero algo salió mal. Cada día que pasaba, su estado empeoraba. Apareció una entrada de diario en mayúsculas, como un último grito de auxilio. Extremadamente débil. Las semillas de patata son las culpables. Gran dificultad para levantarme. Hambriento. Gran peligro. Atribuía su debilidad específicamente a las semillas de la planta. Chris no sabía que, durante el periodo de maduración, las semillas pueden contener una toxina especialmente peligrosa para un cuerpo demacrado. Su cuerpo, ya debilitado por meses de desnutrición, luchaba ahora no solo contra el hambre, sino también contra un posible envenenamiento. Sus músculos adelgazaban rápidamente y cada movimiento le resultaba difícil. Siguió buscando comida en los alrededores del autobús, pero cada vez con más frecuencia volvía con las manos vacías. Las ardillas y los pájaros, que antes conseguía fácilmente, ahora le parecían inalcanzables. Le temblaban las manos, veía borroso, no tenía fuerzas ni para apuntar. En los primeros días de agosto las entradas en su diario se hicieron muy cortas. Seguía anotando cada día, pero ahora solo eran cruces, como el calendario de un prisionero, contando los días que faltaban para su liberación. Solo de vez en cuando había breves notas sobre vallas encontradas o sobre su estado de salud. La última anotación extensa del diario estaba fechada el día 107 del autobús. Solo 2 palabras: hermosos arándanos. En esta breve nota se combinaban notablemente la belleza del mundo que nos rodea y la tragedia de un hombre para quien las pocas vallas que encontró eran un acontecimiento digno de una entrada en el diario. A principios de agosto de 1992, Chris se dio cuenta de que su situación se había vuelto crítica. Escribió un mensaje desesperado en una página arrancada de un libro de Gogol y lo clavó en la puerta de un autobús. Era una petición de ayuda dirigida a viajeros cualquiera. Confesaba que estaba herido, demasiado débil para salir por su propio pie y al borde de la muerte. Recalcando 2 veces la frase «Esto no es una broma», rogaba a cualquiera que encontrara la nota que se quedara a ayudar. A pesar de su estado crítico, siguió manteniendo cierta rutina. Siguieron apareciendo marcas en el diario, siendo Beautiful Blueberry la última entrada de texto en el diario. Tras ella, 6 días más marcados con simples cruces. En estos últimos días, algo había cambiado en su perspectiva. En los márgenes de Dr. Zhivago, de Boris Pasternak, dejó una nota breve pero conmovedora. La felicidad solo es real cuando se comparte con los demás. Para un hombre que 2 años antes se había retirado de la sociedad en busca de una independencia absoluta, se trataba de una confesión sorprendente. Sus últimas fotografías muestran a un joven demacrado, pero incluso en este estado, encontró fuerzas para sonreír a la cámara, sosteniendo un cartel hecho en casa. En él se despedía, daba las gracias por una época maravillosa y pedía que no siguieran su ejemplo. Parecía tener la premonición de que su historia podría inspirar a otros aventureros a emprender un camino arriesgado similar. El día 113 fue el último anotado en el diario. A partir de entonces, las anotaciones cesaron. En el saco de dormir que le servía de cama, metió el diario, las fotografías y los documentos. Cerca quedaban los libros, fieles compañeros de su soledad, ahora cubiertos de notas y reflexiones en los márgenes. Su última morada se había convertido en una especie de cápsula del tiempo, que conservaba la historia de un viaje extraordinario. El 6 de septiembre de 1992, un grupo de cazadores liderado por Butch Killian descubrió el autobús número 142. El grupo planeaba utilizarlo como vehículo de exploración. El grupo planeaba utilizar el autobús como refugio temporal, una práctica habitual para los cazadores en estos parajes. Pero lo que les llamó la atención fue una nota en la puerta, escrita en una página arrancada de un libro. Una vez dentro,
percibieron un olor acre característico. En el rincón más alejado del autobús, dentro de un saco de dormir, que al principio confundieron con una bolsa de comida en mal estado, encontraron el cadáver de un hombre joven. Cerca de él, bien doblados, estaban sus documentos de identidad. Christopher Johnson McCandless. Los cazadores avisaron inmediatamente por radio a las autoridades, y la policía y el forense llegaron al lugar al día siguiente. El cuerpo estaba tan demacrado que bastó una pequeña mochila para transportarlo. El forense del estado de Alaska registró la muerte como resultado de la emaciación. El cuerpo pesaba solo 67 libras. Teniendo en cuenta que Chris era un hombre joven y sano de 1,70 de estatura, este peso hablaba de una pérdida de más de la mitad de su peso corporal normal. Aparte de la evidente emaciación, el cuerpo no presentaba lesiones ni signos de violencia. Esto refutaba la teoría de un posible ataque de un animal salvaje y confirmaba que la palabra herido de la nota de SOS reflejaba su estado general y no una lesión específica. En el autobús se encontró su diario, una cámara con material filmado y una biblioteca de varios libros con muchas anotaciones en los márgenes. La versión inicial de la causa de la muerte parecía obvia: inanición ordinaria. Su dieta, que en las últimas semanas había consistido principalmente en bayas y alguna que otra pieza de caza menor, no podía proporcionarle las calorías que necesitaba para sobrevivir. El cuerpo empezó a comerse a sí mismo, primero las reservas de grasa, luego el tejido muscular, y finalmente empezó a fallar a nivel celular. Esto explicaba tanto la debilidad como la incapacidad para cazar, el típico círculo vicioso de la inanición. En 1993, sin embargo, el periodista Jon Krakauer, que inició su propia investigación para la revista Outside, propuso una teoría diferente. Estudiando el diario de Chris, prestó especial atención a una entrada fechada el 30 de julio, que hablaba de la debilidad causada por las semillas de patata silvestre. Krakauer llevó a cabo su propia investigación sobre la planta, que Chris probablemente recogió de las instrucciones de la guía. Krakauer supuso inicialmente que las semillas contenían el alcaloide L-canavanina, que podría ser tóxico. Sin embargo, investigaciones posteriores, realizadas en 2013, con el químico Ronald Hamilton, revelaron otra toxina, la beta-ODAP. Esta neurotoxina, que se encuentra en las semillas, durante su periodo de maduración, es capaz de provocar una parálisis irreversible, conocida como latirismo. En condiciones normales, su concentración es demasiado baja para dañar a una persona sana, pero para un cuerpo demacrado y sin reservas de grasa y proteínas, podría ser fatal. Esa teoría explicaría la extraña dinámica del declive de Chris. ¿Por qué un hombre que había estado cazando y recolectando comida durante 2 meses de repente se debilitaba rápidamente? ¿Por qué ni siquiera las pequeñas cantidades de comida que había podido obtener podían mantener su fuerza? La toxina de la planta bloquea la absorción de nutrientes a nivel celular. El cuerpo muere literalmente de hambre, incluso en presencia de alimentos. Sin embargo, la comunidad científica está dividida en su valoración de esta versión. Thomas Clausen, químico de la Universidad de Alaska, analizó semillas recogidas en la misma zona en 2007. Su investigación no encontró concentraciones peligrosas ni de ODAP ni de otras toxinas. Afirmó que las semillas eran seguras y que Chris murió simplemente de inanición. Además, los lugareños llevaban siglos utilizando la planta como alimento sin ningún efecto adverso. Algunos expertos sugirieron una versión alternativa, una posible intoxicación por moho. En las condiciones de alta humedad del interior del autobús, las semillas o los restos de arroz podrían haberse cubierto de un hongo que produce micotoxinas. Esta teoría también explicaría el repentino deterioro, pero, al igual que la versión de la ODAP, no pudo ser probada debido a la incineración del cadáver. Es más probable que la muerte de Chris fuera el resultado de una combinación de factores. La desnutrición prolongada había comprometido su sistema inmunológico y su capacidad para absorber nutrientes. En estas condiciones, incluso una pequeña cantidad de toxinas,
procedentes de semillas o mohos, podría haber sido la gota que colmó el vaso. Su cuerpo, ya de por sí al límite, simplemente no pudo soportar la tensión adicional. La resolución final de esta tragedia seguía siendo esquiva. El cuerpo de Chris fue incinerado poco después de su descubrimiento, lo que impidió seguir investigando. Pero quizá la causa exacta de la muerte no sea tan importante. Lo importante es lo que ocurrió en aquellos últimos días de agosto del 92 en un viejo autobús de Alaska. Una profunda toma de conciencia, reflejada en una nota al margen del libro. La felicidad solo es real cuando se comparte con los demás. El 13 de septiembre de 1992, la familia McCandless recibió la noticia que todo padre teme. Tras 2 años de total incertidumbre, se enteraron de la muerte de su hijo. La noticia procedía de la policía del estado de Alaska. El cadáver había sido identificado mediante huellas dactilares. Para los padres, que habían estado buscando a Chris todo ese tiempo, contratando a un detective privado, fue un golpe devastador. El verano siguiente, Walt y Billy McCandless peregrinaron al lugar de la muerte de su hijo. Se dirigieron al autobús 142, donde pasaron horas intentando comprender los últimos días de la vida de Chris. Dentro, dejaron una placa conmemorativa. Chris, nuestro querido hijo y hermano, murió aquí, en agosto de 1992. Cerca colocaron un botiquín de primeros auxilios y una provisión de alimentos, como si quisieran proteger a otros viajeros del destino de su hijo. Karin, la hermana menor de Chris, se tomó la pérdida con especial dureza. Fue el único miembro de la familia con el que Chris se mantuvo en contacto tras su partida, aunque no reveló sus planes. En sus memorias escribió: "No solo perdí a mi hermano, sino a mi mejor amigo. Una parte de mí murió con él en ese autobús". La familia acordó incinerar el cadáver. En julio del 92, el día en que Chris habría cumplido 25 años, subieron a la cima de una montaña de California y esparcieron sus cenizas. El lugar no fue elegido por casualidad. A Chris le encantaban las montañas. Simbolizaban la libertad que tanto buscaba. Un águila sobrevoló las montañas ese día, simbolizando para la familia que el espíritu de Chris había encontrado por fin la libertad que había buscado en la vida. La historia de Chris McCandless no terminó con su muerte. El artículo de Jon Krakauer en la revista Outside y luego su libro Alone with the Wild dieron a conocer la historia en todo el mundo. En 2007, Sean Penn rodó una película basada en ella, lo que intensificó aún más el interés por el destino del joven vagabundo. El autobús número 142 se convirtió en lugar de peregrinación para miles de personas de todo el mundo. Pero esta popularidad tenía un lado oscuro. En los años transcurridos desde la muerte de Chris, varias personas han muerto intentando llegar al autobús. Otras se encontraron en situaciones peligrosas y necesitaron ser rescatadas. El río Teclánica, que detuvo a Chris, siguió siendo un obstáculo mortal para los viajeros desprevenidos. En 2020, las autoridades de Alaska tomaron una decisión. El autobús fue evacuado en helicóptero, poniendo fin a las peligrosas peregrinaciones. Hoy, el autobús 142 reposa en un museo de Fairbanks. Limpio de óxido, pero aún con las marcas del tiempo, sigue contando la historia de Chris McCandless. Una historia de búsqueda de uno mismo, de anhelo de libertad, de la delgada línea que separa el sueño de la temeridad. Los habitantes de Alaska siguen discutiendo sobre el legado de Chris. Para algunos es un héroe romántico que desafió a la sociedad de consumo. Para otros, un idealista sin formación cuya historia debería servir de advertencia. Pero quizá la verdad se encuentre en algún punto intermedio. En su última entrada sobre cómo la felicidad solo es real cuando se comparte, Chris parece haber encontrado la respuesta a la pregunta que le ha llevado cada vez más lejos en el desierto. Es una pena que esta epifanía haya llegado demasiado tarde. Al final, esta historia no trata tanto de la supervivencia o la muerte como de la búsqueda, sobre el eterno esfuerzo humano por encontrar su camino, por comprenderse a sí mismo y su lugar en el mundo. Y quizá la lección principal no sea hasta dónde se puede llegar en busca de la libertad, sino que la verdadera libertad no es escapar del mundo,
sino encontrarse a uno mismo en él. El sueño de libertad total de Chris McCandless se convirtió en un confinamiento final entre las paredes de un autobús oxidado. Buscó la independencia, pero al final se dio cuenta de que la verdadera felicidad solo es posible cuando se puede compartir con los demás. Este pensamiento, escrito en los márgenes del libro, con su mano desvanecida, fue su descubrimiento final y quizá la lección más importante de la historia. Ahora reflexionemos. ¿Fue Chris un héroe que se atrevió a romper con la sociedad de consumo y seguir su propio camino? ¿O un soñador irresponsable cuyo orgullo le impidió admitir su falta de preparación? ¿Dónde está la línea que separa la valentía de la temeridad? Y lo más importante, si tuvieras la oportunidad de hablar con Chris antes de que partiera hacia Alaska, ¿qué le dirías? Escribe tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Hay muchas más historias sobre personas que desafiaron al destino y alcanzaron los límites de las capacidades humanas. Gracias por vernos. Y nos vemos en los próximos episodios. Hay una regla no escrita en el alpinismo. Cuando toca volver, se vuelve. Siempre. A altitudes en las que los aviones vuelan por debajo de ti, no hay segundas oportunidades, y puede que nunca amanezca. 3 alpinistas británicos rompieron esa regla una vez en mayo de 1999. Lo que siguió cambió sus vidas para siempre, y ha pasado a la historia del alpinismo norteamericano como un recordatorio de lo delgada que es la línea que separa el triunfo de la tragedia. Denali no es solo una montaña, es el coloso que corona la cordillera de Alaska, cuya cumbre de 6.200 metros reina sobre Norteamérica como señor indiscutible de las alturas. Los atabascanos locales la llaman la Gran Montaña, nombre que ha cambiado respecto a su anterior denominación, Monte McKinley, para reflejar no solo su superioridad física, sino también su poder sobre las vidas de quienes se atreven a desafiarla. A diferencia de los gigantes del Himalaya, cuya reputación se basa en la altitud pura, el Denali forjó su fama en los fuegos de la brutalidad ártica. Esta montaña está a solo 160 kilómetros del Círculo Polar Ártico, lo que hace que su clima sea despiadado. En invierno, las temperaturas descienden regularmente hasta los 41 y los vientos huracanados de hasta 112 km por hora hacen que cada trozo de piel expuesto sea víctima potencial de la congelación. Incluso en verano, en plena temporada de escalada, el tiempo puede cambiar en cuestión de horas de una calma templada a una tormenta feroz. Desde la primera ascensión en 1913 hasta 2006, el Denali se ha cobrado 96 vidas. Estadísticamente, eso significa que aproximadamente 1 de cada 300 escaladores que pisaron sus laderas no regresó. Los principales asesinos aquí no son ni las avalanchas ni las caídas, sino un insidioso trío: el mal de altura, la hipotermia y la congelación. En el aire enrarecido de los 4.200 metros, el cuerpo humano empieza a deteriorarse rápidamente. Los pulmones toman oxígeno con avidez, el cerebro pierde claridad y el cuerpo se niega gradualmente a obedecer órdenes. Hay varias rutas para llegar a la cima del Denali, pero la mayoría de los alpinistas toman la ruta relativamente sencilla del West Buttress. Solo unos pocos se aventuran por la técnicamente difícil ruta West Rib. Mientras que West Buttress es una concurrida autopista de montaña, con campamentos establecidos y senderos trillados. West Rib es un sendero solitario para unos pocos elegidos. Aquí, las empinadas paredes de hielo, con pendientes de hasta 50 grados, se sustituyen por estrechas crestas donde cada paso requiere una concentración absoluta. Durante 5 kilómetros, la ruta gana unos increíbles 3.600 metros de altitud. Es casi como subir una escalera vertical hacia el cielo. Fue esta ruta, la West Rib, la que eligió el equipo británico cuando llegó a Alaska en mayo de 1999. No podían saber que su ascenso no solo pondría a prueba los límites de la resistencia humana,
sino que también sería el punto de partida de uno de los rescates más impresionantes de la historia del Denali. Para Steve Ball, un escalador de 42 años de Skipton, Inglaterra, la ascensión al Denali iba a ser la siguiente cumbre de su impresionante carrera. Alto, con arrugas alrededor de los ojos por los años, bajo el sol de la montaña, Steve era un ejemplo clásico de líder. Tranquilo, juicioso y experimentado. Denali era un punto culminante para él, una forma de demostrar que, incluso con 42 años, podía enfrentarse a una de las rutas técnicamente más difíciles de Norteamérica. Su compañero, Anthony Hollingshead, de 33 años, tenía una fuerza física que era la envidia de muchos. De complexión fuerte y sonrisa franca, era un enlace fiable, alguien capaz de calmar situaciones tensas y que no dudaba en asumir las cargas más pesadas. Su larga amistad con Steve creó un equilibrio perfecto. Donde Steve planificaba, Anthony ejecutaba. El tercer participante fue Nigel Bardi, de 29 años, para quien el Denali representaba su primer verdadero desafío a gran altitud. Delgado, de movimientos enérgicos, poseía las aptitudes necesarias para realizar ascensiones exigentes, pero nunca había escalado tales alturas. Para él, la expedición era una oportunidad de demostrar que era digno de estar al lado de los mejores alpinistas británicos. La idea de conquistar el Denali nació durante una cena en casa de Anthony en el invierno de 1998. Nigel se desanimó ante la repentina sugerencia de Steve. ¿Qué tal si el año que viene vamos a Alaska y escalamos el McKinley? Antes de darse cuenta de la magnitud de lo que se avecinaba, ya había aceptado. La elección de la ruta, West Rib, en lugar de la habitual West Buttress, reflejaba la ambición del equipo. No todo el mundo se hubiera aventurado por una ruta en la que las empinadas laderas de hielo se alternan con afiladas crestas y profundas grietas. Pero para este trío, la dificultad formaba parte del atractivo. El 3 de mayo de 1999, una avioneta descendió sobre el glaciar Kahiltna a 2.200 metros de altitud. Steve, Anthony y Nigel pisaron la nieve reluciente, y el abismo vertical de Denali apareció ante ellos por primera vez en toda su belleza. Tenían por delante 17 kilómetros de glaciares y grietas antes de llegar al pie de la costilla. Los 17 días siguientes se fundieron en un ritmo continuo. Subir, montar el campamento, aclimatarse, volver a subir. Cada uno llevaba 54 kilos de equipo. Llevaban comida para 25 días, tiendas, sacos de dormir, hornillos, equipo de alpinismo. Todo lo que necesitaban para sobrevivir en condiciones extremas. El viaje desde el campamento base hasta el pie de la costilla oeste fue un reto en sí mismo. El glaciar Kahiltna era un laberinto de grietas ocultas, por las que el equipo se movía a trompicones. Al 10º día de ascenso, habían alcanzado una altitud de 4.200 metros. Aquí, el aire contiene solo el 60% del oxígeno del nivel del mar. Tras 2 días de aclimatación, pasaron a la parte técnicamente más difícil de la ruta. La pendiente media aquí alcanzaba los 45 y 50 grados, y las empinadas laderas de hielo requerían la instalación de líneas de vida. Steve fue el primero, bajando los escalones. Anthony le siguió, y Nigel, impresionado por la dificultad del terreno, aprendió cuidadosamente su técnica. El 18 de mayo, tras 17 días de agotadora escalada, el equipo acampó a 4.900 metros. El parte meteorológico prometía un tiempo relativamente tranquilo. Vientos suaves y un poco de nieve en la cumbre. Steve, siempre metódico, hizo una sugerencia que más tarde desempeñaría un papel fatal. Subida rápida, bajada rápida. Dejemos aquí todo el equipo innecesario y vayamos ligeros. La idea era tentadora. Sin pesadas mochilas, podrían moverse mucho más rápido. Llegaran a la cima y regresar antes del anochecer. Además, el pronóstico era favorable. Esa noche, Steve notó un enrojecimiento en la mejilla de Nigel. ¿No te has puesto crema solar en la cara hoy?, le preguntó ansioso. Nigel admitió que se le había olvidado,
Un pequeño error que a esa altitud podía tener graves consecuencias. «Asegúrate de ponértela mañana», insistió Steve. Pero ni él ni Nigel podían imaginar lo profética que resultaría esta advertencia. El plan era sencillo: partir al amanecer, dejando en el campamento la tienda, los sacos de dormir, comida extra y un quemador de nieve. Llevaban lo mínimo: unas barritas energéticas y 2 botellas de agua cada uno. Ninguno de ellos había fijado una hora clara de regreso. Otra decisión crítica. En la excitación por alcanzar la cumbre, habían perdido de vista la regla básica del alpinismo de alta montaña: saber siempre cuándo volver, por muy cerca que esté el objetivo. El 19 de mayo de 1999, a las 8 de la mañana, 3 británicos iniciaron el ascenso desde una altitud de 4.900 metros. El día estaba despejado, con el sol reflejándose brillantemente en la superficie nevada. Con un equipo mínimo y fuerzas renovadas tras una noche de descanso, esperaban recorrer rápidamente los 1.300 metros hasta la cumbre. Nigel, contrariamente a la advertencia de Steve de ayer, se había olvidado de nuevo de ponerse crema solar en la cara, lo que pronto se convertiría en un grave problema. Las primeras horas de la ascensión fueron bien, pero la velocidad fue mucho menor de lo esperado. El aire enrarecido y las empinadas cuestas agotaron sus fuerzas incluso sin las pesadas mochilas. A las 17:30 solo habían alcanzado los 5.730 metros, donde se encontraron con Jack Tuckle, un escalador independiente que descendía tras un viaje de aclimatación. Tuckle observó con consternación su lento progreso y que se habían desviado a la derecha de la ruta óptima, eligiendo un tramo más empinado y difícil. A pesar de su preocupación por lo avanzado de la hora, Steve declaró con confianza su intención de alcanzar la cumbre y regresar, señalando su ligero equipo. Tuckle pasó media hora con ellos hablando de la ruta y del tiempo. Las condiciones eran relativamente tranquilas en ese momento, pero ya se formaban nubes lenticulares en el horizonte por el oeste, señal inequívoca de una tormenta inminente. A pesar de la advertencia meteorológica, el equipo decidió continuar el ascenso. Teniendo en cuenta la lentitud de sus movimientos y la falta de equipo de vivac, Tuckle comunicó su preocupación a los guardas del campamento base mientras descendía. A las 8 de la tarde, cuando el equipo alcanzó la altitud de 5.970 metros, conocida como el campo de fútbol, una meseta plana cerca de la cumbre, las condiciones habían empeorado drásticamente. Los vientos aumentaron hasta los 112 km por hora, y las temperaturas cayeron en picado hasta los Una neblina blanca envolvía la meseta, reduciendo la visibilidad casi a cero. La situación empeoraba rápidamente. Las quemaduras solares de la cara de Nigel, ahora expuesta al frío y al viento brutales, empezaron a hincharse. Su ojo se hinchaba poco a poco, limitando su visibilidad. Steve mostró los primeros síntomas de hipotermia: escalofríos incontrolables y dificultad para pensar. Cuando comprobaron sus botellas de agua, descubrieron que el agua estaba congelada. Sin un quemador para derretir la nieve, se enfrentaban a un grave riesgo de deshidratación, lo que es críticamente peligroso a esta altitud. Intentar continuar hacia la cumbre se estaba convirtiendo en un riesgo mortal. Al darse cuenta del peligro, el trío empezó a navegar con la brújula, tratando de encontrar algún refugio del despiadado viento. La visibilidad en medio de la tormenta era tan baja que apenas podían verse a unos metros de distancia. La suerte les sonrió hacia las 23:00, cuando se toparon con una profunda grieta de nieve. Utilizando piolets, ensancharon la entrada, creando un pequeño refugio contra el viento. El refugio no les proporcionó calor, pero les protegió del viento cortante, dándoles un respiro muy necesario. En el estrecho espacio de la grieta, Anthony se dio cuenta de que Nigel tenía la cara muy hinchada. Su ojo derecho estaba casi completamente cerrado y su mejilla había adquirido un color lívido antinatural, lo que indicaba una congelación grave. Steve también estaba en mal estado. A pesar de su fuerza física y su experiencia, su cuerpo no podía soportar el frío extremo sin poder entrar en calor. Las palabras de Steve de que necesitaba su ayuda
fueron una llamada de atención para Anthony y Nigel. En todos sus años de escalada juntos, nunca había pedido ayuda. Anthony, que era el que estaba en mejores condiciones de los tres, asumió el papel de cuidador. Compartió su calor corporal, tratando de mantener caliente a Steve, y comprobó regularmente el estado de Nigel. La noche parecía interminable, sin que nadie pudiera dormir debido al frío y la ansiedad. Conscientes de la gravedad de la situación, tomaron la difícil decisión de utilizar una radio CB para enviar señales de socorro. Para los escaladores experimentados, acostumbrados a depender únicamente de sí mismos, fue un reconocimiento de la gravedad de su situación. A las 3:00 del 20 de mayo, una señal débil llegó al campamento base. Debido al bajo nivel de carga de la batería, la comunicación se limitaba a una serie de clics, sin posibilidad de comunicación de voz. El campamento base respondió que el rescate no comenzaría hasta el amanecer debido a las condiciones meteorológicas. En la mañana del 20 de mayo, el estado de Steve había mejorado gracias a los cuidados de Anthony. La tormenta se había debilitado ligeramente y la visibilidad había mejorado. En un momento de claridad pudieron ver la cumbre que parecía tan cercana. Anthony sugirió que subieran un poco más y evaluaran la situación, señalando que ya habían enviado una llamada de socorro, pero que ahora se encontraban mejor. Caminaron una corta distancia hacia arriba para evaluar la situación. La cima atraía por su proximidad, pero una mirada al rostro hinchado de Nigel les hizo darse cuenta de la gravedad de la situación. Anthony insistió en la necesidad de bajar a Nigel, y Steve estuvo de acuerdo. Su fugaz fantasía de la cumbre se desvaneció ante la realidad. Mientras se disponía a descender, Nigel se enganchó accidentalmente el codo en la radio, que se deslizó por la pendiente y cayó. Aunque consiguió encontrar el aparato, estaba dañado y su única comunicación con el mundo exterior quedó cortada. El descenso empezó duro. Nigel, con los ojos casi completamente cerrados y graves congelaciones en la cara, luchaba por coordinar sus movimientos. Anthony le ayudó y Steve se adelantó, eligiendo la ruta más segura. Hacia las 4:30 de la madrugada, Nigel resbaló y arrastró a sus compañeros. Se deslizaron casi 90 metros por la ladera antes de poder detenerse con piolets. Afortunadamente, nadie resultó herido de gravedad, pero el incidente puso de relieve el peligro de su posición. Steve, tras evaluar la situación, tomó la difícil decisión de descender solo por la West Buttress para encontrar a otros escaladores y organizar la ayuda. Era su única posibilidad de rescate. Anthony le preguntó sobre la certeza de esta decisión, dándose cuenta de su altruismo. Steve les aseguró que todo iría bien y comenzó el descenso a las 13:30. Eligió la ruta más popular de la West Buttress, con la esperanza de encontrarse con otros escaladores, pero el tiempo volvió a empeorar y la visibilidad se redujo casi a cero. Apresurado y desesperado, Steve decidió descender sin seguro por el tobogán de hielo, creyendo que era la ruta más rápida. El error fatal se produjo cuando el hielo bajo sus pies se resquebrajó. Steve perdió el equilibrio y empezó a deslizarse sin control. La caída se prolongó durante más de 335 metros hasta que finalmente se detuvo, sufriendo una fractura abierta de la pierna izquierda y múltiples lesiones. Tendido sobre la nieve, con un hueso sobresaliendo de su ropa desgarrada, estaba atrapado, demasiado herido para moverse, demasiado lejos de la ruta para ser detectado fácilmente. La temperatura seguía bajando y las posibilidades de rescate se hacían cada vez más difíciles. El amanecer del 20 de mayo trajo consigo una ligera mejora del tiempo, pero para los tres alpinistas británicos, separados a más de 5.800 metros sobre el nivel del mar, fue un pequeño consuelo. En el campamento base de Cahiltna, el comandante de la operación, J.D. Sweet, recibió una llamada de alarma a primera hora de la mañana. La llamada de socorro, retransmitida por el equipo el día anterior, puso en marcha una de las operaciones de rescate más complejas de la historia de Denali. A las 8:30 horas, un avión de transporte militar LC-130 despegó de Anchorage y empezó a patrullar la zona siniestrada en un intento de obtener información más precisa sobre la ubicación de los escaladores.
Al mismo tiempo, el Servicio de Parques Nacionales movilizó a los equipos de rescate y avisó al Centro de Coordinación de Rescates. A las 11:22 horas, un pequeño avión Cessna con un guarda forestal a bordo, pilotado por Jay Hudson, sobrevoló la zona a una altitud de 5.800 metros y avistó a 3 personas, 2 de pie y una tumbada. Debido a las fuertes turbulencias, el piloto se vio obligado a descender y aterrizar en el campamento base, pero obtuvo una valiosa información. Al menos los escaladores estaban vivos. Mientras tanto, Anthony y Nigel se quedaron solos a 5.800 metros, incomunicados y con escasas reservas de agua y comida. El estado de Nigel empeoraba por momentos. Tenía la cara tan hinchada que casi había perdido la vista, y la congelación de manos y pies era cada vez más grave. Anthony, a pesar de sus propias manos congeladas y su hombro magullado, siguió apoyando a su compañero, ayudándole a moverse y a mantener alta su moral. No sabían que un helicóptero Lama de gran altitud, con base en el campamento de Kahiltna, ya había intentado llegar hasta ellos. A lo largo del día, el helicóptero, pilotado por el experimentado Jim Hood, había subido varias veces hasta su ubicación, pero en cada ocasión se vio obligado a regresar debido a las extremas turbulencias y a la limitada visibilidad. Un equipo de rescate en tierra formado por 5 escaladores también comenzó a subir desde el campamento, situado a 4.300 metros, para ayudar a los alpinistas en apuros. Llevaban suministros médicos, comida, agua y ropa de abrigo. En cuanto a Steve, su situación empezaba a ser crítica. Estaba a unos 50-200 metros, gravemente herido, lejos de todas las rutas, prácticamente invisible para los aviones de búsqueda. Intentar moverse con una fractura abierta en la tibia no hacía más que empeorar su estado. Superando el dolor, intentó volver a subir la pendiente helada por la que acababa de caer, utilizando la pierna derecha con un gato atado a ella. Pero cada movimiento le producía un dolor insoportable, y el hueso de la pierna izquierda le rechinaba a cada paso. En un momento dado, el gato de la pierna derecha resbaló, haciéndole retroceder por la pendiente y agravando la lesión de la pierna izquierda. Steve se dio cuenta de que era inútil seguir intentando desplazarse por su cuenta. Su única opción era quedarse quieto y esperar que lo encontraran. Para aumentar las posibilidades de que le encontraran, empezó a tocar el silbato de vez en cuando, pero el sonido era casi totalmente absorbido por la inmensidad de la montaña. La noche del 20 de mayo, la operación de rescate registró importantes avances. Tras el 5º intento, el helicóptero Lama pudo entregar un paquete de material de supervivencia a una altitud de 5.940 metros a las 22:19 horas. El paquete contenía radios nuevas, comida, un saco de dormir y medicinas. A las 22:50 se estableció la comunicación de voz por radio, lo que permitió a los rescatadores evaluar el estado de Nigel y Anthony. Nigel se encontraba en estado crítico, con graves congelaciones en la cara y las manos, y pérdida de coordinación. Anthony también tenía las manos congeladas y el hombro derecho magullado, pero su estado era más estable. También informaron de que Steve se había separado del grupo a las 13:30 horas, con la intención de descender por la ruta de la West Buttress. Tras evaluar la situación, se tomó la decisión de llevar a cabo una evacuación, utilizando la técnica de corto recorrido de suspender a los heridos de un cable bajo el helicóptero. Esta técnica es extremadamente peligrosa a esta altitud debido a la escasez de aire y a los vientos impredecibles. Pero no había otras opciones para una evacuación rápida. A las 23:23, Nigel fue asegurado con un arnés especial, conocido como el Anillo de Dios, y transportado con éxito al glaciar del campamento base. Un vertiginoso viaje de 5 minutos por cable bajo un helicóptero a través del cielo nocturno de Alaska. Poco después de medianoche, Anthony también fue evacuado del mismo modo. En tierra, proporcionaron inmediatamente a los rescatadores información sobre Steve, su ruta prevista y su estado, antes de ser enviados al Hospital Providence Medical Center de Anchorage. Ahora todos los esfuerzos de los rescatadores se centraban en encontrar al tercer miembro de la expedición. A la mañana siguiente, 21 de mayo,
Varios equipos de rescate salieron del campamento situado a 4.300 metros en busca de Steve. A las 11:00 horas, un avión despegó de Talkeetna para realizar una búsqueda aérea de todas las rutas posibles para su descenso. A pesar de más de 20 sobrevuelos de la zona, los pilotos no pudieron localizar a Steve. Paralelamente a la búsqueda aérea, el equipo de tierra peinó metódicamente la ruta de West Buttress. Tras horas de búsqueda en condiciones extremas, finalmente localizaron a Steve bajo el paso de Denali. Para sorpresa de los rescatadores, después de pasar 15 horas en el frío con una fractura abierta, seguía consciente, aunque sufría hipotermia grave. El equipo avisó inmediatamente al campamento base y el helicóptero Lama comenzó los preparativos para otra difícil evacuación. El piloto consideró que el lugar donde se encontraba Steve no era apto para el aterrizaje y dejó caer primeros suministros antes de regresar al campamento base para elaborar un nuevo plan. Se tomó la decisión de llevar a cabo otra operación de corto recorrido. A las 17:17, Steve llegó sano y salvo al campamento base, asegurado en un sistema de transporte especial conocido como Bowman Bag. Desde allí, fue enviado inmediatamente al mismo centro médico de Anchorage, donde sus compañeros habían sido trasladados antes. El rescate a 5.940 metros fue un récord norteamericano y una demostración de la excepcional destreza de los pilotos y rescatadores del Servicio de Parques Nacionales, que trabajaron en las condiciones más adversas hasta los límites de las capacidades humanas y del equipo. Para los 3 escaladores británicos, el calvario no había hecho más que empezar. Tras 2 semanas de cuidados intensivos en Alaska, Steve fue enviado al Reino Unido, donde debía pasar 6 meses en el hospital, seguidos de 2 años de rehabilitación. Debido a las graves congelaciones, tuvieron que amputarle todos los dedos de la mano izquierda y el pulgar de la derecha, la parte central de la palma de la mano izquierda, la pierna izquierda por debajo de la rodilla y el pie derecho hasta la mitad. También sufrió heridas leves en la nariz. Anthony y Nigel también sufrieron graves lesiones por congelación. Anthony perdió 2 dedos y Nigel todos los dedos de manos y pies. Nigel también necesitó injertos de piel para repararse la mejilla y la nariz. Los años de rehabilitación física y psicológica cambiaron a los 3 escaladores, pero no quebraron su espíritu. Nigel Bardi, tras perder todos los dedos de manos y pies, convirtió su lesión en una fuente de fortaleza, convirtiéndose en orador motivacional y autor de Ons Bitten. Su historia inspira a personas de todo el mundo, demostrando que incluso los retos más difíciles pueden superarse. He podido ir a muchos lugares del mundo después de todo lo que me ha pasado, incluidos el Ártico y el Himalaya. Simplemente escalo un poco más despacio, dice Nigel, cuya fortaleza le ha permitido no solo volver a una vida activa, sino también seguir haciendo lo que le gusta: montañismo. Steve Ball, a pesar de sus múltiples amputaciones, también ha vuelto a la vida activa. No ha dejado de practicar deporte, sigue corriendo, haciendo senderismo, escalada en roca, alpinismo, snowboard y esquí. Para él, la montaña sigue siendo una fuente de alegría y un reto que no tiene intención de abandonar, a pesar de sus limitaciones físicas. Anthony Hollingshead, que perdió 2 dedos, sigue en contacto con sus compañeros de expedición. Steve me ha preguntado si queremos volver e intentarlo de nuevo. Y me gustaría pensar que algún día organizaremos una nueva expedición. Quizá los 3, dice, demostrando un espíritu de aventura insaciable, que ni siquiera la tragedia del Denali pudo doblegar. El incidente de 1999 tuvo repercusiones no solo en las vidas de los directamente implicados, sino también en la comunidad montañera en su conjunto. Puso de relieve los peligros de adoptar un enfoque fácil a la hora de escalar rutas técnicamente difíciles y climáticamente duras como la West Rib. Después de este incidente, los guardas del Servicio de Parques Nacionales empezaron a hacer hincapié en la formación de los escaladores, insistiendo en que llevaran equipo completo de emergencia, incluidos hornillos para derretir la nieve y equipo de bivac, incluso para las escaladas de un día. La altitud récord de la operación de rescate
también influyó en el desarrollo de técnicas de rescate a gran altitud, confirmando la eficacia de los helicópteros Lama y las técnicas de corto recorrido en condiciones extremas. En 2024, 25 años después de la trágica ascensión, Nigel Bardy regresó al Denali con un equipo de rodaje de documentales. El viaje fue un simbólico final del círculo. Un hombre, que casi había perdido la vida en las laderas de esta montaña, había vuelto para enfrentarse a sus recuerdos y miedos. Perdí mis dedos, pero no mi pasión por las montañas, dice Nigel, cuya historia fue un testimonio de la increíble fortaleza que ayuda a la gente no solo a sobrevivir, sino a prosperar después de los retos más duros. Para Steve, Anthony y Nigel, los acontecimientos de mayo de 1999 no fueron el final, sino un nuevo comienzo. Una historia no de derrota, sino del triunfo de la voluntad humana sobre obstáculos aparentemente insuperables. Su experiencia recuerda a todos los alpinistas que a altitudes en las que los aviones vuelan por debajo de uno, las decisiones tienen consecuencias irreversibles y que la preparación y la precaución significan más que las ambiciones más audaces. La historia de Steve, Anthony y Nigel hace reflexionar sobre la delgada línea que separa el valor de la temeridad, entre la pasión por la montaña y el precio que a veces hay que pagar por esa pasión. ¿Qué hace que la gente vuelva una y otra vez a las cumbres más peligrosas del mundo, incluso después de haber mirado a la cara a la muerte? ¿Merece la pena el momento de triunfo en la cima por los riesgos que corren los escaladores? ¿Y si Nigel y Steve, después de perder dedos y miembros, volvieron a las montañas? ¿Significa eso que la verdadera pasión no conoce barreras? ¿O es una forma de obsesión que con demasiada frecuencia idealizamos? O tal vez todos podamos encontrar algo en esta historia que sea importante para nosotros. Un recordatorio de que la verdadera fortaleza no se encuentra en la ausencia de caídas, sino en la capacidad de levantarse de ellas. Si te ha gustado esta historia de supervivencia en las condiciones más extremas, dale un like y suscríbete al canal. Te esperan más historias emocionantes de personas que han desafiado a los elementos y a sí mismas. Cuídate, y nos vemos pronto en los próximos episodios. Hay un silencio especial, propio del invierno de Alaska, donde la temperatura desciende hasta los 40 de grados y la noche dura 19 horas. En este silencio, cada paso en la nieve profunda requiere un enorme esfuerzo. Cada noche puede ser la última, y la desesperación se convierte en un compañero tan constante como el frío. Es en este silencio implacable donde comienza una historia que nos hace replantearnos los límites de la voluntad humana por vivir y esa línea invisible donde la supervivencia se convierte en un arte. El valle de Matanuska-Susitna se encuentra en la parte centro-sur de Alaska, a unos 80 kilómetros al norte de Anchorage. Los lugareños la llaman simplemente Mat-Su, un enorme territorio excavado por glaciares hace milenios y rodeado por los picos nevados de las montañas Denali. Es una tierra de contrastes. En verano, el valle florece con frondosos bosques y prados, mientras que en invierno se convierte en un reino helado de nieve y hielo. En el invierno de 2019, el valle de Mat-Su se sumió en su habitual letargo. La temperatura bajaba regularmente hasta los 40 degrees Celsius, y el día se reducía a unas escasas 5 horas de luz. Aquí la nieve no solo cae, sino que se acumula, formando montículos de 1,5 metros que convierten cualquier desplazamiento en una lucha agotadora. En estas condiciones, la distancia no se mide en kilómetros, sino en horas o días de viaje. Para aquellos que buscan aislamiento, esta tierra lo ofrece en abundancia. En estas tierras, los vecinos pueden vivir a 8 kilómetros unos de otros sin sospechar de la existencia del otro durante años. Las carreteras más cercanas se encuentran a 70 kilómetros, y la ayuda en caso de emergencia puede tardar semanas en llegar. Aquí, la naturaleza no es solo un elemento del paisaje, sino la dueña absoluta, que establece sus propias reglas implacables. En este remoto rincón del planeta, un hombre comprobó lo delgada que es la línea entre el sueño de la libertad
y la lucha por la supervivencia. Su historia comenzó como la encarnación del sueño americano de vivir en la Tierra y terminó como una lección de resistencia y fuerza de espíritu humanos, cuando un error convirtió el paraíso invernal en una trampa de hielo de la que parecía casi imposible escapar. Tyson Steele no tenía intención de convertirse en un héroe de la supervivencia. A sus 30 años buscaba una vida sencilla lejos de la civilización, una en la que cada uno estableciera sus propias reglas. Criado en Utah, Tyson siempre había aspirado a la independencia y la aventura. Antes de llegar a Alaska, su vida era como un viaje. Recorrió diferentes países, realizó diversos trabajos y no se quedaba mucho tiempo en un mismo lugar. En sus andanzas buscaba su camino y su libertad. En 2018, compró 40 acres de tierra en el valle de Mat-Su sin haberlos visto en persona. Cuando Tyson vio por primera vez su territorio desde el aire, encontró lo que había buscado durante años: la sensación de libertad sin límites. El valle con los picos nevados del Denali en el horizonte se convirtió para él en un símbolo de una nueva vida. El avión lo dejó a 3 kilómetros del terreno y tuvo que recorrer el resto del camino a pie, atravesando la naturaleza salvaje. Mientras exploraba su territorio, Tyson descubrió algo inesperado: la cabaña en la que vivía Mike Loeffler, un ermitaño que llevaba allí casi 2 décadas. Su encuentro se convirtió en amistad. Tyson pasaba las tardes escuchando las historias del veterano de Vietnam sobre su vida alejado de la sociedad. Loeffler, un hombre solitario con su propia historia de huida de la civilización, vio en Tyson un alma gemela. El primer mes en Alaska fue una especie de prueba para Tyson, una prueba de su determinación y capacidad para adaptarse a las duras condiciones. Al regresar por poco tiempo con sus familiares, se enteró de que Mike Loeffler había fallecido de cáncer. Los albaceas le ofrecieron a Tyson comprar la tierra del ermitaño. Así, sus propiedades se ampliaron a 80 acres, incluida la cabaña de Loeffler. En septiembre de 2019, Tyson regresó a Alaska con la firme intención de quedarse. Su único compañero era Phil, un labrador de 6 años y 50 kilos, que se había convertido no solo en una mascota, sino en un verdadero amigo. La cabaña de Loeffler, una sencilla construcción tipo Quonset con techo de plástico y paredes de lona, se convirtió en su hogar. Estaba lejos de ser ideal, pero simbolizaba un nuevo comienzo. Tyson no era un soñador imprudente. Con las habilidades de supervivencia que le había enseñado su abuelo cazador, su experiencia trabajando en una tienda de equipamiento turístico y provisiones para 2 años, se preparó seriamente para la vida en la naturaleza. Cada 10-30 días enviaba mensajes a su familia a través de un satélite y planeaba recibir un paquete por Navidad. Los primeros meses en el valle de Mat-Su los pasó preparándose para el invierno. Tyson almacenaba leña, organizaba las provisiones y poco a poco se acostumbraba al ritmo de vida lejos de la civilización. Phil disfrutaba de la libertad, explorando los alrededores de la cabaña. A mediados de diciembre de 2019, Tyson ya se había adaptado completamente a la vida en la Tierra. No sospechaba que pronto su vida daría un vuelco y que todas las habilidades adquiridas se pondrían a prueba de la manera más dura. En la noche del 18 de diciembre, Tyson se despertó por el frío. Era alrededor de la 1 de la madrugada. El fuego de la estufa se había apagado y la temperatura en la cabaña bajaba rápidamente. Al salir a buscar leña, Tyson sintió que el cansancio y el frío le paralizaban los movimientos. Al regresar a la cabaña helada, tomó una decisión que cambiaría toda su vida. Arrojó cartón al horno para encender el fuego más rápido. De vuelta en la cama, Tyson empezó a dormirse, pero algo le inquietaba. A través de sus párpados cerrados todo se hacía más claro, como si estuviera amaneciendo, aunque aún faltaban varias horas. Al abrir los ojos, vio una pesadilla. En el techo había un agujero por el que goteaba plástico ardiendo. Actuando con rapidez, Tyson cogió un cubo de agua y un viejo extintor. Un cubo de agua no era suficiente y el extintor no funcionaba. El fuego se propagaba a una velocidad aterradora, envolviendo el techo de plástico y las paredes de lona de la cabaña.
Al salir corriendo, Tyson vio cómo su casa se convertía en una bola de fuego contra el cielo negro. Y entonces se dio cuenta de algo terrible. Phil se había quedado dentro. Corrió de vuelta a la cabaña, tratando de llegar a la habitación donde había visto al perro por última vez. El calor y el humo eran insoportables, y los restos en llamas caían desde arriba. Tyson llamó a Phil, pero el perro, asustado por el fuego, se acurrucó en un rincón y no se movía. La pared de llamas le impedía acercarse. Con el corazón destrozado, Tyson tuvo que retroceder. El fuego lo empujó literalmente fuera de la cabaña. Una vez fuera, oyó el aullido de Phil, un sonido lleno de dolor y miedo. Tyson intentó encontrar otra entrada, pero era demasiado tarde. El techo comenzó a derrumbarse y dentro explotaban los cartuchos que se guardaban en la cabaña. El aullido cesó y se hizo el silencio, solo roto por el crepitar de la madera en llamas y el silbido de la nieve derritiéndose. De pie frente a las ruinas en llamas de su casa, vestido con ropa térmica y botas sin calcetines, Tyson se dio cuenta de la magnitud de la catástrofe. La casa, sus pertenencias, sus provisiones, su conexión con el mundo exterior, todo había desaparecido en las llamas. Pero la pérdida más dolorosa fue la de Phil, su fiel amigo. Tyson gritaba desesperadamente, pero, por desgracia, nadie lo oía en el valle desierto. La temperatura bajaba de los 20 de Granbarriga, y él sabía que tenía que actuar de inmediato o moriría congelado. Pasó las primeras horas después del incendio tratando de salvar lo que podía del fuego. Arriesgándose a quemarse, sacó de las llamas todo lo que pudo. Un saco de dormir, varias latas de comida, un rifle. La adrenalina le hacía olvidar temporalmente el frío, pero Tyson sabía que no duraría mucho. Al amanecer, el fuego comenzó a apagarse. En la esquina donde Tyson vio a Phil por última vez, yacía el cuerpo carbonizado del perro. Esa imagen se grabó en su memoria, intensificando el sentimiento de culpa con el que tendría que vivir de ahora en adelante. Cuando el sol iluminó el valle, vio el alcance total de la destrucción. De la cabaña solo quedaba un esqueleto carbonizado. Consiguió salvar unas 60 latas de conservas. Muchas estaban quemadas y reventadas, y su contenido se había mezclado con el plástico y las cenizas. De pie en medio de las ruinas, con escasas provisiones de comida y vestido con lo mínimo, Tyson se dio cuenta de la cruda realidad. El pueblo más cercano estaba a 70 kilómetros de distancia, atravesando un desierto invernal impracticable. Sin mapa, sin raquetas de nieve, sin comunicación. El último mensaje que envió a su familia fue hacía varios días, y nadie se preocuparía por él durante al menos una semana. La vida que había construido con tanto entusiasmo se convirtió en una pesadilla en una sola noche. Ahora su hogar era la nieve y el hielo, y cada amanecer era una nueva victoria sobre la muerte. El primer enemigo de Tyson era el tiempo. A una temperatura de 20 de Gnita, una persona sin refugio solo tiene unas horas antes de sufrir hipotermia. Armado con una pala que encontró en el cobertizo de Loeffler, comenzó a excavar una cueva en la nieve. Su construcción, cubierta con lonas y tablas, se convirtió en su primer refugio. En este improvisado refugio pasó las 2 primeras noches, sumido en un sueño intranquilo. Cada vez que cerraba los ojos, Tyson veía la cabaña en llamas y oía el último aullido de Phil. Durante el día, regresaba a los restos humeantes de la cabaña. Entre las ruinas, Tyson encontró una estufa de leña parcialmente dañada, un hallazgo que supuso un punto de inflexión. La estufa podía proporcionar calor constante si se organizaba un refugio a su alrededor. Tyson pasó los días siguientes construyendo un refugio más seguro. Cavó un hoyo en un montículo de nieve e instaló allí la estufa que había rescatado. A su alrededor, construyó un armazón con restos de tablas y lo cubrió con lonas y materiales aislantes que encontró en el cobertizo. El techo era una estructura hecha con tablas, plástico y nieve. Las pruebas físicas se agravaron con las psicológicas. La culpa por la muerte de Phil no le abandonaba. La constante alerta y la falta de sueño agotaban su sistema nervioso.
Por las noches, a menudo se despertaba en pánico, imaginando un nuevo incendio, agarrándose al saco de dormir, listo para huir. La dieta de Tyson era escasa. 2 latas rescatadas al día, a menudo con sabor a plástico y humo. Una lata de café que encontró se convirtió en un verdadero tesoro. Tyson bromeaba diciendo que el fuego la había convertido en un tostado extra, justo a su gusto. Este pequeño consuelo se convirtió en un ritual que le recordaba a la vida normal. La soledad se sentía con especial intensidad. La pérdida de Phil dejó un vacío que nada podía llenar. Tyson hablaba consigo mismo para oír una voz humana. Cantaba canciones, se contaba historias de su infancia, cualquier cosa para llenar el silencio opresivo que lo rodeaba en el valle de Matsu. Al 10º día de supervivencia, Tyson se enfrentó a un problema crítico. Sus fuentes de fuego comenzaron a fallar. El quemador de acetileno dejó de funcionar, y los encendedores de pedernal que encontró en el cobertizo se congelaron y no producían chispas. Esa noche, la temperatura bajó por debajo de los 30 y Tyson se dio cuenta del peligro. Sin una fuente de calor fiable, sus días estaban contados. Revisando las cosas en el cobertizo de Loeffler, encontró un bidón de gasolina. Con un cuchillo en la mano, Tyson se dirigió al abedul más cercano y comenzó a separar la corteza. Uno de los mejores materiales naturales para encender fuego, empapó la corteza con un poco de gasolina y, utilizando la última cerilla, creó una fuente de fuego fiable. Este éxito le dio nuevas fuerzas a Tyson. Consciente de que el rescate no llegaría pronto, comenzó a crear señales para los posibles rescatadores. En un espacio abierto cerca del refugio, pisoteó la nieve para formar las enormes letras SOS y esparció cenizas de la cabaña quemada para que se vieran desde el aire. Después de cada nevada, reconstruía la señal. Otra decisión estratégica fue crear un sendero hacia el lago helado a 1 kilómetro del campamento. Tyson sabía que era el único lugar donde un avión podría aterrizar en invierno. Sin raquetas de nieve, hundiéndose en la nieve profunda, abrió camino durante varios días. El tiempo comenzó a difuminarse. Para mantener el contacto con la realidad, Tyson marcaba los días con tiza en la pared de la estufa e inventó un sistema de saludos. Cada mañana escribía: «Bienvenido al mundo, día X». Esta sencilla rutina daba estructura a su existencia. El punto de inflexión llegó el día en que aparecieron en el valle unos cazas que realizaban maniobras. 2 potentes aviones volaban en círculos en lo alto del cielo y el rugido de sus motores resonaba en las montañas. Tyson salió corriendo al espacio abierto, agitando los brazos y gritando hasta quedarse ronco. Pero los pilotos estaban demasiado altos para ver su solitaria figura. Después de 1 hora de intentos inútiles, vio cómo los aviones daban la vuelta y desaparecían en el horizonte, llevándose consigo la esperanza de un pronto rescate. Fue una dura prueba para su espíritu. La sensación de que lo habían visto y lo habían ignorado, aunque fuera por error, le causó un duro golpe psicológico. Fue en ese momento cuando Tyson se dio cuenta de que debía prepararse para un largo aislamiento, posiblemente hasta el final del invierno. Se acercaba la Navidad, o al menos eso creía Tyson, que había perdido la cuenta de los días. El aire parecía más cálido, y unas nubes bajas y grises se cernían sobre el valle. Se permitió un pequeño festín, una ración extra de melocotones en conserva. Sentado junto a la estufa, Tyson cantaba villancicos, mientras contemplaba los picos nevados del Denali e imaginaba a su familia alrededor de la mesa navideña. Pero el cielo seguía vacío y, al caer la noche, llegó la amarga constatación de que nadie sabía nada de su desgracia, ni del avión de Navidad ni del equipo de rescate. Esa noche fue una de las más duras, que puso a prueba su determinación de seguir luchando. Los días siguientes trajeron nuevas pruebas. Las reservas de leña comenzaron a agotarse, lo que obligó a Tyson a realizar salidas cada vez más largas. Su antigua lesión de rodilla se agravó por el esfuerzo constante, y cada movimiento le causaba dolor. Pero no podía detenerse. Moverse significaba vivir. Dormir se convirtió en un lujo,
La necesidad de mantener el fuego encendido le obligaba a despertarse cada pocas horas para echar leña al horno. Este régimen intermitente agravaba el agotamiento físico y mental. Otro golpe fue descubrir que algunas de las latas rescatadas contenían productos inesperados. En lugar de nutritiva carne guisada, a veces se encontraba salsa de tomate o mayonesa, alimentos poco adecuados para mantener las fuerzas en condiciones extremas. El agotamiento comenzó a afectar a su estado mental. Se dio cuenta de que estaba empezando a perder la cabeza y luchó contra ello. No como en las películas, sino de verdad. La prueba más dura fue darse cuenta de su propia vulnerabilidad. El hombre que soñaba con la independencia se vio obligado a admitir que el aislamiento total no es una aventura romántica, sino una lucha diaria en la que cada día la balanza puede inclinarse en tu contra. Sin embargo, incluso en los momentos más difíciles, Tyson encontraba fuerzas para apreciar la belleza del mundo que le rodeaba. Los patrones helados en las paredes del refugio, el silencio del valle nevado en los raros días soleados, la aurora boreal que pintaba el cielo nocturno. Todo ello le daba la fuerza emocional para seguir luchando. Al 20º día de la prueba, Tyson casi había perdido la noción del tiempo. Los días se fundieron en una monótona rutina de supervivencia. Mantener el fuego, buscar leña, preparar la comida, restaurar las señales de Esos. Su barba se cubrió de hielo, y su cuerpo estaba impregnado del olor a humo y sudor. Pero su fuerza interior permanecía intacta. Cada mañana seguía marcando con tiza en la estufa un día más de victoria sobre los elementos. La mañana del 9 de enero de 2020, Tyson comenzó con su ritual habitual. Encendió el fuego en la estufa y preparó avena quemada de una lata que había salvado. Mientras removía la masa oscura, oyó un ruido lejano. Al principio pensó que volvía a oír los cazas, pero el sonido era diferente, más grave, más rítmico. Se acercaba. Era un helicóptero. Tras 23 días de aislamiento, Tyson no se atrevía a tener esperanzas, pero el instinto pudo más. En aquella zona rara vez aparecían aeronaves, así que si había un helicóptero, significaba que lo estaban buscando a él. Sin perder ni un segundo, Tyson cogió sus botas, se puso la chaqueta y salió corriendo al espacio abierto. Pronto vio el helicóptero de la Policía Estatal de Alaska sobrevolando su zona. Su corazón latía como loco. No era una alucinación, ni un sueño. Tyson comenzó a hacer la señal internacional de SOS, levantó los brazos por encima de la cabeza, luego los separó hacia los lados y volvió a levantarlos. Al mismo tiempo, señalaba hacia el lago, donde estaba preparando un lugar para aterrizar. El piloto Cliff Gilliland vio sus señales y dirigió el helicóptero hacia el lago. El momento en que Tyson oyó el ruido del helicóptero aterrizando fue casi irreal. Después de 3 semanas de soledad absoluta, la perspectiva del contacto humano parecía surrealista. Se quedó inmóvil por un instante. Luego sus piernas lo llevaron automáticamente hacia adelante, por el camino que había trazado con tanto esfuerzo. El oficial táctico Zach Johnson, que fue el primero en ver a Tyson acercarse, quedó impresionado. Con el pelo largo y enmarañado, la barba helada y la cara cubierta de hollín, parecía un personaje de la película El Renegado. Pero lo que realmente sorprendió al oficial fue la ausencia de signos de congelación y el estado psicológico relativamente alegre de Tyson. Cuando el helicóptero despegó, Tyson se permitió echar un último vistazo al lugar que había sido su prisión y su campo de pruebas durante 23 días. Vio su escondite, los restos humeantes de la cabaña, las letras SOS pisoteadas en la nieve, testimonio de su lucha y resistencia. En ese momento, las emociones que había reprimido durante tanto tiempo le inundaron, y lágrimas de alivio rodaron por su rostro. El rescate de Tyson Steele fue posible gracias a una feliz coincidencia y a la vigilancia de sus seres queridos. Cuando no se comunicó en Año Nuevo, su familia dio la voz de alarma, ya que era inusual que Tyson no enviara mensajes cada 10 o 30 días. Sus familiares se pusieron en contacto con el piloto que solía entregar paquetes en zonas remotas y le pidieron que comprobara la situación. Este se dirigió a las autoridades,
y la Policía Estatal de Alaska envió un helicóptero para investigar. El piloto Cliff Gilliland y el agente Zach Johnson vieron primero el humo de la hoguera de Tyson y luego las enormes letras SOS en la nieve. Esas señales, que Tyson mantuvo con tanto esmero, incluso cuando parecía inútil, acabaron salvándole la vida. Tras aterrizar en Lake Hood, cerca de Anchorage, le ofrecieron a Tyson una ducha, un simple lujo con el que había soñado durante 23 días. Luego, los oficiales cumplieron su sueño culinario y le compraron un sándwich de huevo y salchicha de McDonald's y una Big Mac. Tyson devoró con avidez la primera comida que no se había quemado en 3 semanas, mientras contaba su historia a los sorprendidos oficiales. El examen médico confirmó esta observación. A pesar de las duras condiciones, Tyson no sufrió daños físicos graves. Alguna pérdida de peso, congelación leve en la nariz y los dedos, agotamiento general, pero nada que no pudiera remediarse con una alimentación adecuada y descanso. La historia de Tyson se difundió rápidamente. El vídeo de su rescate se hizo viral y los medios de comunicación de todo el mundo, desde el Washington Post hasta la BBC, se hicieron eco de esta increíble historia de supervivencia. La gente quedó impresionada por la fortaleza de un hombre que no solo había sobrevivido, sino que había mantenido la lucidez mental en condiciones que muchos no habrían soportado ni siquiera unos días. Después de pasar varios días en Anchorage, Tyson decidió volver a Utah con su familia. Necesitaba tiempo para recuperarse física y, lo que es más importante, psicológicamente. La pérdida de Phil le dejó una profunda herida emocional que solo el tiempo podría empezar a curar. Pero incluso en el momento de mayor agotamiento, Tyson no renunció a su sueño. En una entrevista mencionó que planeaba volver a Alaska y reconstruir su granja. No de inmediato, pero cuando estuviera listo. Porque, a pesar de todas las pruebas, Mat-Su se había convertido en su hogar. El regreso de Tyson a la vida normal provocó reacciones encontradas. Su historia, ampliamente difundida en los medios de comunicación, suscitó tanto admiración como críticas. Algunos lo compararon con Chris McCandless, el protagonista del libro Into the Wild, suponiendo que no estaba preparado para la vida en la naturaleza. Tyson rechazó rotundamente estas comparaciones. Yo no soy McCandless. Él se fue sin un plan, sin comida y sin experiencia. Yo tenía 80 acres de tierra con equipamiento y provisiones para 2 años. Las circunstancias eran completamente diferentes. Y de hecho, el análisis de la situación confirmaba sus palabras. Tyson no era un soñador imprudente. Su preparación, inspirada por su abuelo cazador y respaldada por años de experiencia práctica, fue minuciosa. La mayoría de los expertos coincidieron en que fue precisamente esta preparación, su enfoque metódico y su actitud positiva, lo que le permitió sobrevivir a una prueba que habría quebrado a muchos otros. Las consecuencias físicas de la prueba desaparecieron rápidamente. Tyson recuperó el peso perdido y sus congelaciones se curaron sin complicaciones. Pero las cicatrices emocionales requirieron más tiempo. Las pesadillas sobre Phil y la cabaña en llamas lo persiguieron durante meses. Trabajar con el perro de la familia en Utah se convirtió en una parte importante de su recuperación emocional. Poco a poco, Tyson encontró la manera de lidiar con la culpa por lo sucedido a Phil, al comprender que había hecho todo lo posible en esa situación. El humor fue un factor decisivo para la supervivencia, compartió Tyson sobre las lecciones que aprendió. Mantener una actitud positiva y buscar motivos para sonreír puede marcar una gran diferencia. Esta capacidad de encontrar el lado positivo, incluso en las circunstancias más sombrías, se convirtió en una característica definitoria de la historia de Tyson. Mientras muchos se habrían centrado en las pérdidas, él buscaba activamente la belleza en su entorno. Todo a mi alrededor era hermoso, incluso en los peores momentos. Es importante encontrar la belleza donde sea posible, incluso en medio de la tragedia. La historia de Tyson Steele ha pasado a los anales de la supervivencia como un recordatorio de que, a veces, las pruebas más duras sacan lo mejor de nosotros.
que la constancia y la actitud positiva pueden superar incluso los obstáculos más imposibles, y que, a veces, las victorias más importantes son las que conseguimos sobre nuestro propio miedo y desesperación. Como él mismo dijo, cuando pasas por algo así, las cosas sencillas adquieren un nuevo valor. Una taza de café caliente, una cama caliente, la compañía de otras personas, todo lo que damos por sentado, de repente se vuelve precioso. La historia de Tyson Steele nos hace reflexionar sobre la delgada línea que separa la aventura de la imprudencia, la preparación de la suerte. En un mundo en el que nos alejamos cada vez más de la naturaleza, historias como esta nos recuerdan su poder y su indiferencia hacia las ambiciones humanas. ¿Qué opinas? ¿Fue Tyson un auténtico héroe de la supervivencia o simplemente tuvo suerte? ¿Se pueden considerar sus acciones un ejemplo a seguir o una advertencia? Y la pregunta más interesante: si te hubieras encontrado en su situación, ¿qué habrías hecho tú? Me interesa mucho tu opinión. Tyson mencionó a Chris McCandless, cuya comparación rechazaba tan rotundamente. No te pierdas nuestro vídeo sobre McCandless. El enlace aparecerá ahora mismo en la pantalla. 2 destinos, 2 historias sobre la vida en la naturaleza salvaje de Alaska, pero con enfoques radicalmente diferentes, y por supuesto finales diferentes. Si te ha gustado esta historia, apoya nuestro canal, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nuevas historias sobre las pruebas más increíbles del espíritu humano. Tu apoyo nos ayuda a crear contenido sobre aquellos que desafían lo imposible. Cuídate y hasta la próxima.